Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a este nuevo tutorial de Debir TV. Hoy os presento Miguel Strogoff, un juego basado en la novela de Julio Verne, diseñado por Alberto Corral y con ilustraciones de Pedro Soto. Está pensado para partidas que os durarán más o menos una hora, de 1 a 5 jugadores y recomendado a partir de los 12 años. Siguiendo el argumento de la novela, os situaréis en la Rusia de finales del 19. El coronel traidor Iván Ogarev amenaza al zar y vosotros seréis los correos encargados de llevar los mensajes de Moscú a Irkutsk para acabar derrotando al coronel, y además un coronel que está aliado con los tártaros, cosa que no os lo pondrá nada fácil a lo largo de la partida. Quedaos con nosotros y os explico cómo se juega. Ya tenemos desplegado sobre la mesa Miguel Strogoff con su tablero y los componentes que os presento ahora mismo. Por una parte tenéis los peones de cada uno de los jugadores, en este caso hemos preparado la partida para 2 jugadores, un peón rojo, un peón amarillo y los correspondientes marcadores de energía, que además los colocaréis sobre vuestro propio tablero donde iréis contando vuestros puntos de energía. Empezaréis en el lugar 6. ¿Qué más tenemos? Tenemos el peón de Iván Ogarev, el peón que representa al coronel traidor y que irá avanzando también en su recorrido. También tenemos la parte de cartas de acción, que son las que por una cara aparece el sobre lacrado, y las cartas de ruta, que son estas de aquí, como por ejemplo esta, en las que el dorso muestra las diferentes estampas de la ruta que vais a recorrer en vuestro trayecto desde Moscú a Irkutsk. Una parte importante también son los dados, dado de acción, dado blanco, y dado de los tártaros, el dado negro, que empieza en la posición 9 de las casillas de ruta y con un valor 3. También encontraréis la carta de Sangarra, que explicaremos su funcionamiento un poquito más adelante, y las cartas de aliados, que tienen este espejo en el anverso y que muestran diferentes personajes con diferentes colores. Para empezar la partida colocaréis la primera de las cartas, las habéis barajado libremente, y la primera que aparezca en la casilla A. Será el primer aliado que esté disponible en esta partida. También tenéis estos discos negros, que son los marcadores de peligro resuelto, marcadores de resolución, y una ficha, una parte muy importante en la partida. Esta figura es la figura del coronel, el coronel Iván Ogarev, que la colocaréis a la derecha del jugador inicial. Esto servirá para recordar que después de los turnos de cada jugador que esté situado alrededor del tablero, será el turno de Iván Ogarev, lo que llamaremos la fase del traidor. Pero vamos a empezar por el principio, la fase de los correos. En la fase de los correos, cada uno de los jugadores deberá desarrollar su turno. En este caso seríamos nada más que 2 y después vendría esta fase del traidor. Veamos cómo funciona la fase de correos. En la primera ronda, lo primero que debéis hacer es repartir 5 cartas de acción a cada jugador y destapar vuestra primera carta de ruta. La cogeréis del primer montón de los que hay en el tablero y la situaréis a la derecha de vuestro tablero de energía. Será siempre la carta más reciente. A medida que se vayan añadiendo, siempre quedará la carta más reciente a la derecha. De entrada, ¿cómo funciona? ¿Cómo se presenta una carta de ruta? Hay una ilustración central y una parte muy importante son los iconos que pueden aparecer en la parte superior. Son los iconos de peligro. Hay diferentes símbolos que pueden hacer referencia pues, a peligro de lesiones, a un peligro por un animal salvaje, por un transporte que no funciona, por una mala ruta, un desvío del plano inicial, y son diferentes iconos los que representan este tipo de peligros. En el centro veréis un icono en forma de rombo que marcará las penalizaciones, os las explicaré en nada, y en la parte inferior una habilidad que se puede activar al quedaros con esa carta. También os explicaré en un momentito cómo se adquieren estas habilidades. De momento, situáis la primera carta de ruta a la derecha de vuestro tablero y marcador de energía, que como decíamos empieza en valor 6. Cuando todos los jugadores tienen ya preparadas sus cartas iniciales, podemos empezar.
En la fase de correos, cada jugador desarrolla su turno y tiene una acción opcional y una acción obligatoria. La acción opcional es pedir ayuda a uno de los aliados que estén activos en ese momento en la partida. ¿Cómo se puede pedir ayuda? Pues tendríais que mirar en vuestras cartas de acción si aparece la imagen del aliado al que queráis pedir ayuda. En este caso sería Nadia Fedor. Os presento en este momento cómo son las cartas de acción. En esta parte de arriba, por ejemplo, sí que vemos que esta sería una carta adecuada para pedir ayuda a Nadia. La parte central nos muestra una ilustración y en la parte inferior veremos unas acciones que de momento no entran en juego en la fase de correos, entrarán en juego en la fase del traidor, así que de momento no nos preocupamos por ellas. Si quisiéramos pedir ayuda, como decíamos, en el turno, la primera acción opcional, pedir ayuda al aliado. En este caso, Nadia, a cambio de una carta, como vemos en el detalle, nos permitiría hacer una tirada de dado de acción y activar alguna de las habilidades. Las acciones obligatorias. Tenéis cada uno de vosotros, después de esta acción opcional, una acción obligatoria. Hay tres tipos: avanzar en la ruta, descansar o resolver peligros. Veamos cada una de ellas cómo funciona. Para avanzar en Miguel Strogoff, veis que empezáis en la casilla 1 en Moscú y podéis avanzar una vez por turno una casilla en la ruta. Vuestro sentido es obviamente llegar al final de esta, a la casilla de Irkutsk, donde desarrollaríais el combate final con Iván Ogarev. Para avanzar, ¿qué cuesta avanzar? Pues cuesta simplemente mover vuestro peón adelante, restar un punto de energía y destapar una nueva carta de ruta. Una cuestión importante son los requisitos que tenéis que cumplir para poder avanzar. No siempre tendréis todas las condiciones necesarias. ¿Cuáles son estas condiciones? Primero, tener como mínimo un punto de energía para gastar, porque si no, al moveros no podríais, quedaríais en cero, no podríais avanzar. Por lo menos un punto de energía. Por otra parte, no tener ningún peligro repetido. No puede haber ningún icono de peligro en los que vayáis destapando que quede dos veces encima del tablero. Tendréis que resolver esa situación antes de poder avanzar. Y por último, la siguiente condición es que no puede haber ninguna carta volteada, que no puede haber ninguna carta boca abajo entre vuestras cartas de ruta, encima de la mesa. ¿Esto por qué es importante? Porque la segunda parte de la acción avanzar es la fase de penalizaciones. Después de haber movido vuestro peón, de haber bajado vuestro punto de energía y de haber situado la carta sobre la mesa, la nueva carta de ruta, será momento de comprobar si hay alguna penalización en ese avance. La penalización llegaría si hay dos iconos repetidos sobre la mesa que no hayáis podido resolver en ese momento. Un ejemplo de penalización: si al levantar vuestra carta de ruta, al avanzar, habéis restado un punto, todo está correcto, habéis avanzado vuestro peón, aparece un icono que ya estaba repetido, como es el caso, por ejemplo, de la mano, de las lesiones. En este caso, en ese turno avanzar, en esa acción de avanzar, quedaríais penalizados. ¿Cómo funcionan las penalizaciones? Como os decía, cada una de las cartas, en el símbolo del rombo, hay una indicación. Cada una de ellas tiene un tipo de penalización diferente. Las cartas os pueden, por ejemplo, como es este caso, hacer perder una carta de la mano. También os pueden hacer restar un punto de energía y otra opción es que os pueden hacer voltear esa carta boca abajo. En cualquier caso, no es una situación irreversible y lo vamos a ver en la segunda de las opciones que tenéis para dentro de la fase de correos, dentro de vuestro turno. Podéis avanzar, como decíamos, y la segunda cosa que podéis hacer es descansar. Descansar sirve para recuperarse un poco antes de seguir adelante en la ruta. Y nos dan tres opciones. Tenemos la opción de recuperar energía, tenemos la opción de robar dos cartas de acción y por último tenemos la posibilidad de voltear una de las cartas que se hallará boca abajo. Además, ¿cuál es la gran ventaja de descansar? Que podéis realizar dos de estas acciones, no solo una sino dos, es decir, podéis
recuperar 2 puntos de energía, robar 4 cartas o voltear 2 cartas. E incluso combinarlas. Podéis voltear una carta y ganar un punto, robar 2 cartas y voltear, como queráis, para ir recuperando poco a poco vuestra estabilidad dentro de esta ruta que es Miguel Strogoff. Por último, la tercera acción que podéis desarrollar en la fase de correos en vuestro turno. Avanzar ya la hemos visto, descansar, y la tercera, resolver peligros. A la hora de resolver peligros es cuando entran en juego las cartas de acción que tenéis en la mano. Cada una de ellas, como hemos visto, tiene un icono de peligro en su parte superior. ¿De qué manera podemos resolver los peligros que tenemos activos en nuestra ruta? Pues bien, si es la carta más reciente, si es la carta que tenemos más a la derecha, podremos resolverla a cambio de una de las cartas de acción que tengamos en la mano que tenga el mismo símbolo en la esquina. Por ejemplo, en este caso, esta carta me permitiría resolver este peligro. Simplemente con un disco de resolución lo marcaríamos encima y esta carta habría quedado neutralizada. Otra manera de resolver peligros, en caso de que no sea la carta principal o que no tengáis ese símbolo en concreto, a cambio de 2 cartas con símbolos iguales podéis neutralizar otro de los peligros que estén en ese momento activos en vuestra ruta. Y de una tercera manera es simplemente restar un punto de energía que también os permitiría tapar ese peligro y quedar neutralizado. En la fase resolver peligros, en esta acción de resolver peligros, podéis resolver todos los que queráis. Podéis gastar todas las cartas que queráis, los puntos de energía, distribuidlo como más os plazca y acabar de reordenar vuestro mostrador. Una de las grandes ventajas es que al neutralizar las cartas, cuando hayáis terminado, podéis elegir una de ellas para activar su habilidad. Cada uno de los jugadores empieza la partida con una habilidad en su tablero, es decir, por ejemplo, el jugador rojo, en la tirada del dado blanco, del dado de acción, si apareciera un 4 le permitiría robar una carta extra. Pues bien, en el caso, por ejemplo, yo he neutralizado esta carta de aquí y decido quedármela. En el caso de que aparezca también el 4, ganaría un punto de energía, es decir, con una tirada de acción de valor 4 se me activarían las 2 habilidades que tuviese en mi mostrador. La colocaríamos aquí debajo y ya estaríamos dispuestos para pasar al siguiente jugador, para acabar nuestro turno y pasar al siguiente jugador. A lo largo de los diferentes turnos iréis avanzando, iréis descubriendo nuevas zonas también en vuestra ruta, están marcadas por los colores de las diferentes casillas. Y cuando destapéis es posible, bastante posible, que os encontréis este tipo de cartas con 2 peligros y uno de ellos con un fondo oscuro, fondo negro. Estos son los que llamamos peligros inmediatos y nos permiten resolverlos en el momento en que los destapamos. Es decir, si al avanzar a la zona de Siberia, por ejemplo, destapamos esta carta y aparece este peligro inmediato, tenemos la opción de buscar en nuestra mano de cartas de acción la que coincida con ese mismo símbolo. Si la tenemos, ese peligro puede ser neutralizado en ese mismo momento con un disco de resolución. Si no, este peligro queda activo como si fuera un peligro de estilo habitual, un peligro normal. Cuestión importante, cuando resolváis las cartas de peligro y hayáis decidido cuál de ellas activáis la habilidad y la coloquéis debajo, el resto de peligros se descartan y se apartan de vuestra ruta. Hemos visto cómo funciona la fase de los correos, así resumidamente, una acción opcional que es pedir ayuda al aliado a cambio de la carta o cartas con su símbolo, ya lo veréis detallado en la misma carta, y luego una acción obligatoria a elegir entre avanzar, descansar o resolver peligros. Cuando todos los jugadores de la mesa han desarrollado esta fase de los correos, es el turno de Iván Ogarev. Se activa la llamada fase del traidor. La fase del traidor funciona a través de las cartas de acción, que como os he dicho, tienen una parte inferior muy importante en este momento de la partida. Y es que activan la acción del coronel traidor, que también tiene su propia misión dentro del juego. Cosas que pueden pasar, cosas que nos indican las cartas. Por ejemplo, la primera de las 3 casillas
es el avance del peón de Iván Ogarev en su propia ruta hacia Irkutsk. En este caso, avanzaría un lugar, lo moveríamos un pasito adelante. En la casilla central, en este caso nos ha aparecido el dado de acción, sería cuestión de hacer una tirada de dados y todos los jugadores activarían, según el valor de la tirada, la habilidad que tuviesen en su mostrador. Y por último, tendríamos los tártaros, la casilla de los tártaros. Los tártaros en este juego son los aliados del coronel y están simbolizados por este dado negro que empieza en la casilla 9. ¿Qué nos indica el icono presente en esta fase del traidor? Pues bien, en este caso aparece el número 10. El dado de los tártaros se desplazaría a esa casilla de la ruta, la casilla 10. Estas casillas, además, debajo tienen un modificador, marca 0, -1, +1, y lo que nos indican es lo que debemos aplicar al resultado que muestra el dado en ese momento. Es decir, el 10, por ejemplo, es un 0, se quedaría, si hemos empezado en 3, se quedaría el valor 3. Si nos hubiéramos ido a la casilla 11, tendríamos un modificador de -1 y pasaría a ser un valor 2. Ese es el funcionamiento del dado tártaro. Bien, dentro de este movimiento del dado de los tártaros que sucede dentro de la fase del traidor, es posible que en fases ya más avanzadas, cuando os encontréis al final de la ruta, los tártaros lleguen a una casilla donde estáis vosotros, que os enganchen, os pillen en medio de vuestro camino hacia Irkutsk. Bien, como es su tradición, los tártaros cogerán una espada al rojo y os cegarán. Eso no es irreversible, afortunadamente tampoco, sino que simplemente os penalizará y os hará ir un poquito más despacio, como es lógico. Si fuera el caso, si los tártaros llegasen dentro de la fase del traidor a la casilla donde os encontráis, seríais cegados y tendríais que coger una de las llamadas cartas de ruta de Tomsk, estas que tienen este reverso color marrón. Y estos peligros, esta carta, la peculiaridad que tiene es que los peligros están bloqueados, no los podréis resolver, siempre quedarán activos y no los resolveréis hasta el duelo final de la partida, el duelo contra Iván Ogarev. Esta carta la situaréis a la izquierda de todo en vuestro plano de ruta, en vuestro mostrador y, como decimos, seguirá activa hasta el final de la partida. Otras acciones que pueden suceder dentro de la fase del traidor, otras acciones que pueden aparecer en estas cartas de acción. Puede aparecer el ojo de Sangarra, que es esta mujer que tenemos aquí. Si Sangarra se encuentra en este lado del tablero, apartada del juego, irá a la ruta del jugador que vaya más avanzado. En caso de empate, irá al jugador que tenga más energía en ese momento. Si alguien ya tiene a Sangarra en su poder, Sangarra activa este peligro, como veis. En el momento en que aparezca en la fase del traidor, Sangarra volverá al lado del tablero a llevar las informaciones que haya podido espiar en ese turno que os ha acompañado en vuestro mostrador. Y por último, la otra opción, la otra acción que puede suceder dentro de la fase del traidor es que se active alguno de los otros aliados. Aparecería una letra de las que tenéis A, B, C o D y simplemente tendríais que coger del montón de aliados la primera carta, en este caso pues Alcide Jolivet, y situarla en la letra correcta. Si aparece una letra que ya está ocupada, descartáis el aliado que está activo en ese momento y colocáis al nuevo aliado que estará ya presente en la partida. En las fases de avance iréis avanzando hacia Irkutsk y claro, una de las opciones que pueden pasar es que cuando avancéis queráis entrar en una casilla donde ya estén los tártaros. Es un riesgo, claro, porque en este caso no os cegarían, pero puede haber una penalización. Se trata de escapar de ellos. ¿Qué tendríais que hacer? Hacer una tirada con el dado de acción y si el valor es igual o superior, habríais salido victoriosos y encima os llevaríais una carta de acción como recompensa. En caso de que el valor fuese inferior, perderíais un punto de energía de los que ya tuvierais, pero os mantendríais en esa casilla para seguir avanzando en vuestra ruta. Bien, llegamos al final de la partida. ¿Qué pasa si uno de los jugadores entra en Irkutsk? Pues que se produce el duelo final
contra Iván Ogarev. En el momento en que lleguéis a Irkutsk, es posible, seguramente, Iván Ogarev haya avanzado y esté en esta zona del tablero. Como veis, es importante, puesto que hay unas marcas, unos símbolos de cartas marcados con un 3, un 4 y un 5. Según en el puesto en el que se encuentre, serán las cartas de Irkutsk que deberéis resolver. Antes, por eso, deberéis limpiar vuestra ruta. Antes de enfrentaros al coronel, debéis resolver todos vuestros peligros con las cartas que tengáis en ese momento. Será momento, cuando hayáis entrado, de, siguiendo los mecanismos habituales, un símbolo igual, dos símbolos diferentes pero iguales, o puntos de energía, resolver y quitar todas estas cartas. En este momento sí que podréis quitar la carta de los tártaros. Ya estáis en la casilla de Irkutsk, podéis resolver también este peligro final. Si podéis hacer eso y aún os queda energía, os enfrentaréis a Iván Ogarev. Como decíamos, según la localización en la que se encuentre, deberéis resolver 3, 4 o 5 cartas. En este momento iréis destapando una a una y deberéis enfrentaros al símbolo que aparezca en ese momento. En este caso es el antifaz, es el símbolo del disfraz, de las apariencias. Si podéis contrarrestarla, la descartáis y seguís levantando hasta llegar al límite de cartas que marquen. En este caso serían 3 cartas si hubiésemos llegado aquí. Temporal, todos estos símbolos son los habituales, pero es posible que aparezcan 2 símbolos especiales que solo aparecen en esta fase final. Que son, los tenemos por aquí. El símbolo de la pérdida de energía, en este caso es un ataque directo, perderíais un punto de energía de los que ya tengáis en vuestro marcador. Y el otro símbolo especial sería este de aquí, que sería el dado de los tártaros. Para resolver esta carta, lo que tendréis que hacer es, como el dado de acción, hacer una tirada y sacar un valor inferior al que muestren los tártaros en este momento, en el momento del duelo. Si sois capaces de resolver vuestros peligros primero y todas las cartas que marque la posición de Iván Ogarev, como hemos explicado, habréis derrotado al coronel y seréis los ganadores de la partida. Pero también podéis perder. En caso de que queden más jugadores activos en la partida sigue su curso, aunque vosotros ya habréis sido derrotados por el coronel traidor. Jugando a Miguel Strogoff existe aún otra posibilidad, y es que nadie sea el ganador de esta partida, sino que el coronel se alce con la victoria. ¿De qué manera pasa? ¿Cuáles son las condiciones de esta derrota global de todos los jugadores? Por una parte, que todos os enfrentéis al coronel y nadie salga victorioso, y por otra parte, es la situación que se produce cuando el peón de Iván Ogarev llega a Irkutsk. ¿Qué sucede en ese momento? Las fases de traidor dejan de funcionar de la misma manera que hemos visto a través de las cartas de acción, eso se para, y en el momento que sea el turno de Iván Ogarev, lo que sucede es que se tira el dado de acción y los tártaros avanzan en dirección a Moscú tantas casillas como marque el resultado del dado. Si en uno de estos avances los tártaros consiguen llegar a Moscú antes de que se haya producido un duelo final victorioso, todos habréis perdido la partida. Aunque uno de los aspectos positivos de estas tiradas de contrarreloj es que el valor del dado de acción activará las habilidades que tengáis en ese momento y os permitirán seguir avanzando en esta partida e intentar aún ganar este juego de Miguel Strogoff. Y bien, en resumen, este es el funcionamiento de este juego, un juego que discurre a través de esta ruta de Moscú a Irkutsk y en el que se desarrollan las fases de correos, las fases de traidor, con vuestras propias acciones, estas acciones de avanzar, descansar, resolver peligros, y esta parte de acción del traidor, el turno de Iván Ogarev, en el que activaréis a Sangarra, se cambiarán los aliados presentes en la partida, los tártaros avanzarán en el tablero y él mismo se moverá hacia Irkutsk, que es su punto también de destino. Cuando lleguéis al final, un duelo final en el que os deseamos mucha suerte y también os deseamos que disfrutéis mucho de estas partidas de Miguel Strogoff, así que nos vemos en el próximo tutorial.